La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está, consejero? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela, buenas tardes a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar los avances de este proceso especial que estamos trabajando. Gracias. El Consejo Nacional Electoral ratificó que los ecuatorianos deben acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto el domingo 20 de agosto de 2023. El anuncio oficial sobre el calendario electoral se realizará el 24 de mayo, hoy que Guillermo Lasso cumple 2 años de gobierno. Y las organizaciones políticas van a tener del 25 de mayo al 7 de junio para efectuar sus primarias cuando también el CNE realice desde el 25 de mayo al 5 de junio la propuesta inicial. Entiendo que también van a tener pocos días para hacer campaña, según leo aquí. ¿Cuáles son los acuerdos a los que deberán llegar las organizaciones sociales? ¿Qué deberán cumplir justamente las organizaciones políticas para estas elecciones? Bueno, como sabemos, este tema de la muerte cruzada se dio. Nosotros inmediatamente nos activamos a trabajar con temas del calendario electoral. Hace 8 días, o 7 días, iniciamos el periodo electoral. Se convocó al Consejo Consultivo. El día de ayer con las organizaciones políticas socializamos el tema del calendario electoral y otros temas. Y se vio la manera de cómo solucionar inquietudes que tenían las organizaciones políticas, por ejemplo, con el tema de democracia interna y registro de alianzas. Se cambió el calendario para que sea del 25 de mayo al 7 de junio. El tema de inscripción de candidaturas del 28 de mayo al 10 de junio. El tema de inicio de campaña electoral está del 8 de agosto al 17 de agosto, con una salvedad que si las dignidades están ya en firme, podrían empezar la campaña. Las dignidades, que quede claro, no es que las organizaciones políticas o los candidatos, si un candidato ya está en firme, no. Tienen que estar todos los candidatos de esa dignidad. Ejemplo, binomio presidencial, estén firme. Y a todos los candidatos antes del 8 de agosto podrían empezar la campaña electoral, igual en asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y del exterior. Si ya sus candidaturas están en firmas de toda esa dignidad, podría empezar la campaña electoral. Son esos temas que se trataron ayer en la reunión que hubo con las organizaciones políticas, el Consejo Consultivo, y se sigue avanzando. Un tema nada más, la noche de ayer ya se aprobó el calendario electoral, el presupuesto, los planes de contingencia y la convocatoria a elecciones el 20 de agosto. El día de hoy debió ya publicarse en el registro oficial. Y en la noche habrá la cadena nacional para informar al país de la convocatoria a elecciones del 20 de agosto. Ahora, entiendo que los partidos y los movimientos se comprometieron a no incidentar con recursos de apelación este proceso electoral especial. ¿Qué sucederá si sí lo hacen? Bueno, el tema de que tienen los derechos no se los puede restringir, no se les puede quitar. Fue un compromiso de las organizaciones políticas el evitar estos temas de los recursos, especialmente luego de la democracia interna. En ese tema específicamente, las organizaciones políticas se comprometieron a no incidentar el proceso electoral, ya que no tendrían los tiempos. Claro. Por esa razón se amplió el plazo, el tiempo en lo que se refiere a registro de alianzas y democracia interna. Esperamos que lo cumplan y no exista inconvenientes. O sea, no es que no van a recibir las apelaciones. Quitarles derechos no podemos. Ellos tienen derecho a
a sus recursos, pero hay un compromiso, esperemos que lo cumpla. Es decir, si hay apelaciones, sí las van a recibir. Claro, sí, así es. Ya. Y si se dan casos donde tengan que hacerse apelaciones a las candidaturas por incumplimiento de requisitos, también. Sí, obviamente, eso sí está. A ver, lo que acordamos es luego de democracia interna, luego viene el proceso de inscripciones. En el proceso de inscripciones, ahí pueden presentar los recursos que sean necesarios en temas de si no cumplieron los requisitos, si están en cursos en inhabilidades. Entonces, no, obviamente esos derechos tienen. En el tema de luego de la democracia interna es el compromiso de las organizaciones políticas. ¿Qué pasa si es que se da cambios en el calendario? Esto podría significar, como dicen algunos expertos en temas electorales, que las elecciones sean menos transparentes. No, primero el calendario no creo que sufra ninguna modificación en cuanto a la transparencia. Estamos incluso trabajando con las organizaciones políticas, llegando a acuerdos, viendo lo mejor para este proceso en tema de transparencia. Existen ya el acercamiento con organismos internacionales. El día de ayer en la mañana estuvimos reunidos los consejeros y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral con PNUD, el Programa de Naciones Unidas, estuvo representantes de la Unión Europea, están dispuestos a colaborar con la función electoral, como lo han venido haciendo en estos procesos, acompañándonos y con la asistencia técnica, que es lo importante. Los partidos políticos y el Consejo Nacional Electoral acordaron ajustar el plazo de la campaña electoral una vez que las candidaturas estén definidas. ¿Qué sucede ahora con los precandidatos que desde este momento ya están pautando en redes sociales, haciendo publicidad? Bueno, como es de conocimiento, en tema de redes sociales, por un pronunciamiento de la Corte Constitucional, no se puede controlar los contenidos. Los valores en algunas redes sociales es incluso público y que se puede verificar los valores, pero contenidos no podemos controlar. Una cosa es redes sociales y otra es los medios digitales. En medios digitales sí se puede controlar los contenidos. Ahora, se anunció también que la consulta de los Yasunidos va a ir junto con las elecciones presidenciales y de asambleístas. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la consulta de Quito sin minería? ¿También la van a incluir? Bueno, sí, esa es la idea por temas económicos y operativos, técnicos, que se haga conjuntamente la consulta popular en Quito Metropolitano, que se trata del Chocó Andino. Esperamos una información que se nos entregue de parte del municipio de Quito. En cuanto a la consulta popular del Yasuní, que es a nivel nacional, ya se dio el pronunciamiento de la Corte Constitucional y por lo tanto en días posteriores estaremos haciendo la convocatoria con la misma fecha del domingo 20 de agosto, algo similar a lo que sucedió en el proceso del 5 de febrero con el referéndum. Posteriormente convocamos, pero con la misma fecha. Ahora, entiendo que el presupuesto asciende a casi 80 millones de dólares y 48 millones son para la primera vuelta, 31 millones para un virtual balotaje. ¿Esos costos se van a repetir? ¿Son los mismos que tendremos para la elección de 2025? Bueno, en el 2025 es un proceso diferente. Recordemos que para un proceso normal, como el que es el 2025, la organización empieza un año antes. Incluso los tiempos para cada uno de los hitos es diferente, es más amplia. Por lo tanto, empecemos viendo que la contratación de personal es con mayor tiempo. El tema de ciertos procesos, como por ejemplo el cambio de domicilio, en un proceso normal se tiene 30 días antes o 45 días antes de cerrar el registro electoral las brigadas de cambios de domicilio.
en este proceso no podemos hacer ese tema de las brigadas de cambios de domicilio. Sí, es un ahorro porque no se puede contratar gente, equipos, etcétera, para ese proceso porque no alcanzamos los tiempos. En un proceso normal sí se tiene que hacer. Entonces, obviamente, en un proceso normal es un valor mayor. La tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos años. ¿Ha logrado el Consejo Nacional Electoral abaratar costos en elecciones gracias a la tecnología? En temas de servicio a la ciudadanía, por ejemplo, se ha puesto cambios de domicilio vía web, inscripción de candidatos vía web, el tema de activación del archivo pasivo, también pueden realizarle vía web, tanto por la web como por el aplicativo móvil. La impresión de los certificados de apoliticismo, que siempre se reclamaba, también está ya vía web y vía aplicativo móvil CNE App. En toda esta área de tecnología se ha dado nuevos servicios que también viene a ser un ahorro económico porque no tiene que estar en todo el tiempo el personal. ¿Y cuánto del presupuesto de elecciones se va en personal? El presupuesto para primera y segunda vuelta de este proceso electoral está en 29.767.563. Este presupuesto de los 79.940.000, como usted lo indicó, está para las dos vueltas. ¿Qué pasa si existe solo una vuelta? Obviamente los 31 millones no se utilizaría. Por esa razón está ese valor, y el valor para lo que es el talento humano se encuentra considerado las dos vueltas. En redes sociales leíamos que habían varios miembros de las juntas receptores del voto de las elecciones pasadas que se quejaban de que no se les había pagado hasta el día de hoy lo que normalmente se les paga por participar. ¿Eso cómo van a arreglar? Porque entiendo que también serán los mismos que vayan esta vez a participar en estas elecciones y a colaborar con el proceso. Sí, Gisela, este es un problema que incluso ya la señora presidente del Consejo Electoral ha hecho llegar su reclamo al señor ministro de Finanzas. Son aproximadamente $3 millones que no recibe el Consejo Electoral para poder pagar estos rubros a los miembros de Junta Receptora del Voto. No es por que el Consejo Electoral, por falta de eficiencia o algo parecido, que no se paga, sino que no tiene los recursos económicos. Es el rubro que falta al Ministerio de Finanzas desembolsar para nosotros poder pagar a los miembros de Juntas Receptoras del Voto. Es lamentable porque es verdad, los jóvenes, las personas que participaron como miembros de juntas receptoras del voto, esperan el pago de $40, porque $40 se presupuestó para ese proceso electoral. Sin embargo, no podemos cancelar porque no tenemos el dinero. Esperemos que ¿Pueden negarse a no asistir? ¿O eso les complicaría? No pueden negarse, ¿no? Tendrían su sanción si no asisten, pero es una cuestión moral, pues, o sea, nosotros nos comprometimos a pagar. Sí, cierto es que dependemos del dinero que nos entregue Finanzas, pero es nuestra obligación seguir solicitando y tendremos que hablar con las autoridades que sea necesario para que se entregue ese rubro y poder cumplir con lo que nos comprometimos con los miembros de juntas receptoras del voto. Las elecciones de 2023 no se va a aplicar la paridad de género, lo dijo la presidenta Diana Tamaín, del 50-50, es decir, que vaya mujer y hombre en las candidaturas. ¿Qué es lo que está pasando? Hay quejas, se dice que no es legal que se lo haga. ¿Este acuerdo se debe a que los movimientos han fallado en incluir la participación representativa de las mujeres? ¿O qué? ¿Por qué decidieron eso? Recordemos, Gisela, que esta administración, en cuanto nos posesionamos, fue un tema fundamental, la participación de mujeres y de jóvenes. Nosotros impulsamos ese tema en las reformas del Código de la Democracia. Fue esta administración quien logró poner ese tema, igual el tema de control de violencia de género. Entonces, esta administración ha estado preocupada de esos temas fundamentales desde que Por eso llama mucho la atención, como consejeros. Sí, ayer conversamos con
con las organizaciones políticas de este tema y se tomó como base fundamental el tema del pronunciamiento que hay de la Corte Constitucional del 2010, en la que indica claramente que en este tipo de proceso que por primera vez se da en el país, este proceso no es un proceso normal. Entonces, es únicamente para completar el periodo de las autoridades que fueron elegidas en el 2021. Es así que las autoridades que sean elegidas estarán en funciones hasta el 23 de mayo del 2025. Entonces, no es un nuevo proceso, sino es un proceso para completar el periodo. Por esa razón, incluso hubo ideas, decía, tienen que ser las mismas reglas del juego del 2021. Pero en este tema nosotros consideramos que en el 2021 fue el 15% de encabezado de mujeres. En el 2023 seccionales fue el 30% de encabezado de mujeres en las listas. Sería tener una regresión de derechos si consideramos las mismas reglas del juego del 2021. Por esa razón se decidió conjuntamente con las organizaciones políticas y el Consejo Nacional Electoral mantener el 30% de encabezado por mujeres. Aquí tengo el artículo del Código de la Democracia que se aprobó y dice: la obligación de paridad en los binomios presidenciales se cumplirá a partir de las elecciones subsiguientes a las elecciones generales posteriores a la vigencia de la presente ley. Eso calzaba para la siguiente, es decir, la siguiente era la 2025. La siguiente elección general, usted acaba de leer, las siguientes elecciones generales. O sea, por el título de elecciones especiales. Son elecciones generales, sino unas elecciones para completar el periodo de la elección general que fue en el 2021. ¿Y cuándo se supone que entonces entraría en vigencia? A partir del 2025, en las elecciones de 2025. Así es. Listo, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. A usted, Gisela, que tenga una buena tarde y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Nos acompañó José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral.